Buenos días. Seguimos con nuestros estudios sobre el material de este año que se titula Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. Y el estudio 2 es el que tenemos para esta semana, que se titula El hombre sin Dios. Timoteo, le dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos que rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos, pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Segunda Timoteo 3, del 1 al 9 es lo que acabo de leer. Vivimos tiempos amenazantes para la fe, la familia y todo el conjunto de valores bíblicos que defendemos los cristianos. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, hace una descripción de la deriva que toma la conducta de las personas sin Dios. A pesar de tener casi 2000 años desde su redacción original, esta descripción es absolutamente actual y pertinente para el tiempo en que vivimos. Este pasaje de la Biblia nos revela características de la humanidad de los últimos tiempos. El ser humano muestra en su conducta actitudes y acciones verdaderamente nefastas para el presente y el futuro de la humanidad. El apóstol profetiza: vendrán tiempos difíciles, y la palabra que utiliza y que traducimos como difíciles conlleva la idea de amenaza y peligro. Sin duda, el mal en los últimos tiempos se acrecentará hasta que el bien triunfe y Cristo venga para reinar. Las personas sin Dios. Mencionaremos las características del ser humano que hablan fuerte a nuestra realidad actual para entender un poco más en profundidad cuáles son cada una de ellas. La primera de estas características hace referencia a una vida centrada en el yo, el adjetivo que se usa en el griego de philautos, que quiere decir amador de uno mismo. El amor del yo es el pecado básico es el pecado básico del que fluyen todos los demás. En el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposibles la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas. La esencia del cristianismo no es la entronización, sino la rendición del yo. Las personas se convertirán en amadoras del dinero. La Biblia enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males, en 1 Timoteo 6:10. Confundir la prosperidad con algo meramente material es perder el norte. La prosperidad con las cosas materiales, hay peligros cuando se identifica la prosperidad con las cosas materiales. Se ha de recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad y lleva camino de perder su alma cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de cosas que posee. Otra característica de las personas descritas por el apóstol es fanfarrones, gente que presume de cosas que en realidad no tiene. Pareciera que Pablo hubiera visto las redes sociales de nuestros tiempos. Dice también que serán orgullosos, claramente un ser humano que se siente por encima de los demás
en sus palabras y sus acciones. Dice que se burlarán de Dios. La palabra es blasfemos. Insultarán a Dios y a todas personas y a otras personas, sin sentir pesar por ello. Serán también desobedientes a los padres. Cuando una civilización pierde el respeto a sus mayores, su caída está a las puertas. No solo se está transgrediendo un mandamiento bíblico, se está dinamitando uno de los pilares de la sociedad. Otra característica es que serán mal agradecidos o ingratos, personas que no reconocerán la deuda que tienen con Dios y con las demás personas y además no considerarán nada sagrado. Oye, impíos también les llama, y es una referencia a la actitud de no considerar ni siquiera los valores más básicos de la vida. Son personas que ponen sus deseos por encima de todo y no respetan valores elementales de la dignidad humana. La lista continúa. No amarán, es una referencia explícita al amor familiar, perderán la capacidad de amar aún a los de su propia casa. No perdonarán, serán implacables en sus odios, su amargura será inflexible, no darán tregua a sus resentimientos, calumniarán a otros. La palabra original en griego es diabolos. Describe muy bien esta característica de personas que hablan mal de otros, le roban su buen nombre. El jefe de los calumniadores es el mismo diablo. Aún hay más cosas en la lista. Dice que no tendrán control propio. Las personas serán ingobernables en sus deseos, dominadas por sus pasiones, esclavas de sus deseos. Serán crueles, que también puede traducirse por salvajes. La degradación es tal que no se comportan como personas, sino que han descendido a la categoría de bestias. Se nos dice de esta clase de personas que odiarán lo que es bueno. Puede llegar un tiempo en la vida de una persona cuando la compañía de la buena gente y la presencia de las cosas buenas sean una contrariedad. Preferirán no acercarse a nada que sea bueno, incluso traicionarán a sus amigos. Personas que traicionan aún a quienes dicen amar. La traición es horrible, es el beso de Judas. Serán imprudentes. Con esta palabra se describe a la persona que es arrebatada por la pasión y el impulso, hasta tal punto que es totalmente incapaz de pensar con sensatez. Se llenarán de soberbia. Literalmente se puede traducir como llenas o henchidas de presunción. Se trata de personas envanecidas con un sentimiento de su propia importancia. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es casi como la primer característica, solo que se aman a sí mismos y a sus deseos. Dice, casi cerrando la lista, actuarán como religiosos, pero serán incapaces de vivir una fe verdadera. Se trata de personas que conservan el aspecto exterior de la religión, pero niegan su poder. Es decir, hacen todos los movimientos correctos y mantienen todas las formas externas de la religión, pero no conocen el Evangelio como un poder dinámico que cambia las vidas de las personas. Solo muestran una fachada, por tanto, les veremos también en la Iglesia, con apariencia de creyentes, pero sin el poder de Dios actuando en ellos. Un modelo diferente. Alejarse de las relaciones con esta clase de personas es una necesidad para quien quiera mantenerse sano. No obstante, cualquiera de nosotros podría verse reflejado en alguna de estas características y es necesario reconocer la falta, pedir perdón y la ayuda del Espíritu Santo para cambiar. Necesitamos vivir de una manera diferente. Nuestra fe se trata de cómo vivimos y no solo de lo que decimos. Debemos ser ejemplos de un modelo diferente de ser humano. Al final de este texto bíblico, el apóstol menciona cómo algunos utilizarán la fe para seducir y engañar a los incautos, que también son descritos como siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Hay personas que nunca profundizan en su fe, en su conocimiento de la palabra de Dios y en practicar las enseñanzas de Jesús. Siempre van detrás de cosas nuevas, de sensaciones diferentes. Personas así son presas fáciles de los engañadores. La derrota de los engañadores está garantizada. Se menciona como ejemplo a Janes y Jambres,
que según la tradición judía eran los nombres de los magos del faraón que se opusieron a Moisés, quienes fueron desacreditados y avergonzados. Son tiempos difíciles, peligrosos, que amenazan a quienes quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ser la respuesta para estos tiempos. El Señor nos revela estas cosas para que estemos alerta, para que no nos dejemos engañar, para que vivamos como hijos e hijas de Dios, siendo luz en un mundo que se sumerge cada vez más en la oscuridad. Ser la respuesta de Dios para este tiempo requiere que de nosotros un compromiso de ser diferentes. Se trata de ser personas que muestran en su manera de pensar y actuar los valores del reino de Dios. ¿Qué frase, párrafo o enseñanzas del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación?